Delegados del pueblo, representantes del clero, que nadie los ha elegido sino yo mismo, y le dicen a Emparan que tiene que abdicar, que tiene que firmar su renuncia, o que tiene que aceptar una junta en la cual él esté presente, pero haya mayoría de los criollos. En esa actitud participa José Félix Sosa y Muñoz Tebar. Pero en ese momento parece que entonces José Félix Blanco, que luego fue coronel de la Independencia, sacerdote, candidato en la época de Monagas, en la época de Páez contra Monagas, sale corriendo y se va a la catedral o a la iglesia de la Merced, donde está Madariaga, el canónigo José Cortés Madariaga, que es chileno y que está comprometido en que supuestamente Madariaga estaba confesando a una mujer y la dejó con la confesión, con las palabras en la boca, salió corriendo y se metió aquí a la casa consistorial a decir que eso no tenía sentido y atacar a Emparan y a exigir la renuncia de Emparan. Y finalmente eso es lo que se logra. Entonces Emparan acepta, en ese momento Emparan dice que él quiere ver si la población está de acuerdo con él. Es tan ingenuo que no se da cuenta que los que están ahí son los que han llevado los criollos justamente para deponerlo, y que se asoman al balcón. Y al asomarse al balcón, detrás de él está Madariaga, y que Emparan le pregunta a la gente que si quieren que lo siga gobernando. La gente que está en la cercanía, la que lo oye, aparentemente grita que sí, que sí, que sí. Entonces los conspiradores se asustan, Madariaga empieza a hacerle señas de que no, y con los tipos que tienen colocados en sitios estratégicos empiezan a gritar no, 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 y entonces el pueblo termina todo gritando no, y a raíz de esa actitud, Emparan entonces acepta renunciar. Esa es la versión que se ha dado. Los criollos asumen el poder, convocan entonces a los otros representantes españoles, destituyen a uno, en fin, y se logra el objetivo pues el 19 de abril, aunque el acta se demora mucho y termina redactándolo al final de la tarde. Ahora, esa versión tiene primero una serie de contradicciones. Tiene unas contradicciones porque en el detalle, quiero decir que siempre es bien importante, porque por un lado aparece Muñoz Tebar y José Félix Sosa, que son de los grupos más radicales, proponiéndole a Emparan que sigan el poder. Y tiene que salir José Félix Blanco a correr a buscar a Madariaga, que es el más radical, para que Madariaga imponga la posición. Entonces uno no entiende si había allí, si la conspiración estaba muy mal organizada, que había una corriente más moderada, que justamente, en este caso son justamente los más radicales, y otra corriente más radical donde está Madariaga. Y después está el hecho de la actitud del pueblo. Hay una actitud verdaderamente, allí se ve un pueblo que en esa versión juega un papel deplorable, papel triste, una especie de monigote colectivo que está allí, que no sabe absolutamente de nada y que depende que le hagan señas para que diga sí o para que diga no. Es un triste pueblo el que aparece en esa versión. Realmente ese no es el pueblo estaba en otra parte, y cuando el pueblo aparezca va a tener otro proyecto bien distinto al de los criollos. Los criollos dan un golpe de Estado, destituyen a Emparan, crean una junta y asumen el poder. Afortunadamente fue un golpe de Estado sin sangre, sin violencia, sin costo, y ese golpe de Estado permitió entonces que los criollos desarrollaran, a partir de la toma del poder, una política en la cual estaban incluidos algunos componentes populares. Ahora las cartas están echadas. Las nuevas autoridades son José de las Llamosas como presidente de la Junta, Martín Tobar Ponte como vicepresidente, Juan Germán Rocio, Feliciano Palacios, Lino Clemente, José Cortés de Madariaga, José Félix Sosa, Javier Ascanio, Fernando Key, Nicolás Anzola, José Félix Rivas, entre otros. Es probable que la mayoría de los criollos de la oligarquía caraqueña que protagonizaron los sucesos del 19 de abril pensaran realmente que sus actos estaban dirigidos a preservar y defender los intereses del buen rey. Puede ser que otros estuviesen decididos a conseguir un poco más de autonomía. Incluso habría quienes ni siquiera estaban seguros de lo que querían. Pero lo cierto es que ya nada sería como antes. Lo primero que harán los criollos, una vez tomado el control, 3 días después del golpe, es destituir de sus cargos a todas las autoridades impuestas por España.
Si la verdadera intención de los criollos era la de defender al monarca en desgracia, como alegaban, ¿por qué entonces tanta hostilidad contra sus autoridades? ¿Por qué desconocer al Consejo de Regencia que el mismo rey desde su cautiverio había ordenado crear? ¿Por qué gestionar reconocimiento internacional? ¿Por qué conformar un ejército y someter a las otras provincias que permanecían fieles a la corona y sus instituciones? ¿Por qué repentinamente hacer alianzas con enemigos reconocidos de la corona como el caso de Francisco de Miranda? Los juntistas aducían querer solo cuidar la paz y la tranquilidad de la metrópolis hasta el retorno de Fernando VII. Pero quizás, en realidad, lo que aspiraban era a que éste nunca regresara. Los más jóvenes, sobre todo, acariciaban cada vez más con mayor ahínco la idea de la libertad plena, pues no eran indiferentes a las corrientes de origen ilustrado, los libros, las ideas republicanas, la modernidad política. Hay una serie de ideas que están circulando que tienen que ver con la conciencia de que ya la monarquía española no es la única alternativa política para establecer un gobierno. Están circulando ideas que ponen en tela de juicio la tesis de que el rey gobierna por designio divino. Están circulando ideas que hablan de que es posible organizar social y políticamente la sociedad de otra manera. Están circulando las ideas de Montesquieu de una división de poderes, las de Locke de las bases de un Estado moderno, etcétera. En América, ya desde mediados del siglo XVIII, estamos hablando después de 1750, comienza a haber manifestaciones de que los habitantes de este territorio se sienten distintos, se sienten americanos. Y es un factor de peso que ha sido obviado, que no ha sido tratado a profundidad por muchos historiadores, que tiene incidencia en lo del 19 de abril de 1810, porque no es solo un problema jurídico de lo de la Junta de Gobierno, sino que ya venía germinando y venía creciendo un sentimiento de identidad venezolana. ¿Qué pasa en el año 1767? Y esta casa donde estamos aquí es reflejo de ese acontecimiento importantísimo. El rey Carlos III expulsa de todas las posesiones de la monarquía hispánica a los misioneros jesuitas. Los misioneros jesuitas, los integrantes de la Orden de la Compañía de Jesús, habían hecho un trabajo en las universidades formando a estas élites americanas, habían hecho un trabajo en espacios marginales de estas provincias, fundando misiones, estudiando el lenguaje de los habitantes de este territorio. Ellos fueron los creadores de la lexicografía, pues, de la lingüística, pues, de esa época. Y cuando son expulsados, la mayoría de esos jesuitas expulsados en Roma se dedican a escribir sus experiencias, sus recuerdos, y son los iniciadores, esos jesuitas que expulsó Carlos III, de la identidad americana. Ellos empiezan a mostrarle a los europeos con sus libros, con sus memorias, con sus recuentos, que América es distinto, América es otro mundo, América es otra cosa y los americanos son diferentes. En 1801 nuestro precursor Francisco de Miranda lo decía: seremos nación, vamos a ser distintos a los españoles. La población autóctona pues va generando ese sentimiento de queja, ese sentimiento de rebeldía que posteriormente se fundirá con los procesos revolucionarios, con los procesos emancipadores de principios del siglo XIX, porque ya se consideran hijos de la tierra, hijos de América. Pero el fuego sagrado que ardió en el corazón de nuestros patriotas había sido encendido por las llamas de otros héroes incomprendidos en su momento. Así tenemos la insurrección de negros y zambos, liderada por José Leonardo Chirinos en la serranía de Coro en 1795, la cual se inspiró de los ideales de la Revolución Francesa y se nutrió de los sucesos de Haití, donde la población negra se levantó contra los blancos exigiendo su libertad. Aunque esta revolución hecha por los de abajo fue aplacada inmediatamente, logró causar un profundo impacto en la sociedad colonial venezolana de la época. Un par de años más tarde, en 1797, otro movimiento revolucionario se organizaba entre La Guaira y Caracas por dos hombres más bien de la clase media, Manuel Gual y José María España, personajes cultos e instruidos.
La conspiración de Gual y España era de carácter proindependentista y social, que tenía por objetivo derrocar al régimen monárquico para hacer de Venezuela una república democrática. Sin embargo, el plan fue develado y sus principales seguidores fueron arrestados. Algunos fueron condenados a la pena de muerte y otros al presidio perpetuo. En 1799, José María España fue traicionado por uno de sus esclavos y luego de capturado fue condenado a muerte. ¡Viva la República! Un año después, en 1800, muere también Manuel Gual en la isla de Trinidad en condiciones misteriosas. Con la desaparición de sus líderes, la conspiración se extinguió, pero sus fundamentos tuvieron gran influencia en el movimiento emancipador latinoamericano. Finalmente, tenemos la valiente hazaña de nuestro Francisco de Miranda en su heroico desembarco en las costas venezolanas de la Vela de Coro